Bien, lo primero, como siempre, es agradecer la sintonía de todas y todos ustedes. Como lo ve en la pantalla que está a mi espalda, estamos comenzando una nueva cita regional y yo sigo aquí, soy como parte de la primera línea. Bueno, en definitiva, hay distintas primeras líneas y efectivamente nosotros quienes trabajamos en medios de comunicación, de alguna manera también, lejos con mucho menos esfuerzo que los lejos, por favor, la comparación no es muy buena, que los trabajadores de la salud, que el personal que recolecta el aseo, los desperdicios, y que carabineros, las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos muy cómodamente sentados, conversando, pero bueno, de alguna manera los medios también nos hemos transformado en ello y seguiremos adelante hasta que sea posible. Comenzamos cita regional, una nueva semana para analizar, para ver lo que ha ocurrido, sin duda, y para, de alguna manera, proyectarnos a lo que viene. Camila Flores, diputada de la República, está allí compartiendo pantalla en esto que es una cita regional remota. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Hola Carlos, qué gusto saludarte, un abrazo cariñoso para ti, para todo el equipo que hace posible que lleguemos a los hogares de los vecinos de nuestra región. Mandar un cariñoso saludo, por supuesto, a todos los vecinos. Espero que se estén cuidando, que estén con autocuidado, que es fundamental, más allá de cuarentenas más, cuarentenas menos, es fundamental que nosotros también como personas pongamos de nuestra parte para poder salir adelante de esta difícil situación que nos ha tocado vivir. Bien, voy a saludar ahora al abogado Matías Mundaca. Nos hemos liberado de la sanitización de Matías, porque recuerda, Camila, Luis Basáez, que debiera de integrarse dentro de muy poco, estamos a la espera de su conexión. Llegaba Matías y nos asperjaba a todos, así, lo compré, ojo. Pero se agradece, bueno, se agradece. Sí, compré uno igual, así que gracias, Matías. ¿Qué tal? Hola Carlos, Camila, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí estamos, pues, desinfectados. ¿Ah? Bueno, hay que seguir. ¿Te imaginas cómo será en la casa, Matías? No, y hay que agradecer, porque él no escatimaba ningún recurso. Traía de estos, spray, el de casi 300, 400 cc, y lo gastaba todo acá, de verdad. Así es que gracias, Matías, te echamos de menos por eso, pero por muchas otras cosas más, obviamente. Decía el doctor Luis Basáez, jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué, debiera de integrarse en cualquier minuto. Y comenzamos de manera rápida con el propósito de comentar lo que estamos haciendo este programa en viernes 12, a mediodía por allí, ¿no es cierto?, grabándolo para toda la semana. Y este viernes 12 se suman a cuarentena obligatoria y regional, bueno, sí, además de San Antonio, Valparaíso y Viña del Mar. Y en ese marco, ¿no es cierto?, es que lo primero que se nos viene a la imagen es la gran cantidad de personas. Esto parece año nuevo, de verdad, esa es la imagen que tengo. No sé si ustedes la comparten, porque me imagino que se han desplazado, han visto imágenes, se las han contado de alguna manera, pero autos en doble fila, todos los negocios como que en 1 o 2 semanas, o las semanas que dure la cuarentena en Valparaíso y Viña, y en San Antonio, ningún negocio fuera a abrir sus puertas. Camila. ¿Me escucha Camila o no, diputada? ¿Aló, Carlos? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Ahí parece que sí, para variar, funcionando mal el internet, como bueno, siempre. No hay ninguna novedad. No es ninguna novedad, no sé si ahí me están escuchando sí, ahora. Perfectamente, voy a devolver. Sí, Camila, te escuchamos. Ya. Qué bueno. Sí, porque... Ahí se nos congeló la diputada. ¿Eso no será una buena señal, Matías, o no? No. Es muy pronto todavía para saber si va a ser reelecta o no. Oiga, ya pues. Y apareció abajo, al menos en mi pantalla. Camila, ¿nos escucha o no? Hay algunos inconvenientes de conectividad. Matías, traslado la pregunta para ti. Bueno, vengo recién saliendo del shock que me provoca saber que hay 6.000 y tantos muertos y más de 200 muertos en el día y 6.000 y tantos contagiados en esta espiral ascendente que nos tiene las personas que gobiernan la pandemia.
y creo que ese es un problema que se está viviendo con mucha fuerza en Santiago, sobre todo, ya sabemos por qué. Pero hay que pensar en términos regionales. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y en Viña? Yo creo que tenemos en Valparaíso y en Viña una situación social, digamos, que es compleja y que en algún momento nos va a pasar la cuenta. Tener cuarentenado a esta ciudad no va a significar menos de 15 días de cuarentena, o sea, 2 semanas. Así. Y eso es lo preocupante. ¿Cómo va a vivir esa gente que tiene que salir todos los días a trabajar para conseguir el alimento en su casa? Entonces, esa es la primera preocupación. La segunda preocupación son los malos índices que presenta la región en términos de, por ejemplo, contagios de personal de salud. Tuve una información de la mesa regional del COVID regional, muy preocupados porque el índice de contagio del personal de salud va en el 12%. Estuvo hace 2 semanas en el 16%, o sea, más de 500 funcionarios contagiados, funcionarios de la salud. Cuando la media nacional es el 6%. O sea, tenemos ahí una gestión compleja desde el punto de vista de darle protección a la primera línea. Porque esa es la primera línea de verdad, ¿no? Ni yo, ni usted, ni la Camila, nadie es la primera línea. La primera línea de verdad, los que están en la línea del combate, los que se pueden morir, son los que están cuidando a los enfermos. Y segundo, un problema de los testeos. Los testeos diarios, lo ideal es tener alrededor de 2.000 testeos diarios digamos, del COVID, y vamos aproximadamente en unos 1.000 que están haciendo. De manera que también hay un déficit importante. Bien, gracias Matías. Sí, pero no me deje a otras primeras líneas, porque no sería justo restar. Yo sé claramente, Matías, que los trabajadores de la salud sin duda están ahí haciéndole frente a frente a la pandemia, pero también están los recolectores de aseo, hay carabineros, hay personal militar, etcétera. Hay varias primeras líneas. No sé, podemos estar de acuerdo o no, pero ahora entiendo que ya está conectada y bien conectada, Camila. Sí, Carlitos, ahora sí. Lamento el problema del internet, les pido disculpas, pero la verdad es que yo creo que a muchas personas les está pasando lo mismo, que uno paga sus planes a tiempo de internet y la verdad es que la cobertura es muy deficiente, en determinados horarios empeora. Ahora, sobre el primer tema que tiene que ver, ¿cierto?, con la cuarentena, primero partir coincidiendo contigo, Carlos, de que hay muchas personas que están arriesgando sus vidas día a día, las personas que están cargando combustible, las bencineras, las personas que trabajan en las farmacias, los que trabajan en los supermercados, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, nuestra Policía de Investigaciones, en fin. La verdad es que hay muchas personas que están arriesgándose todos los días. Aquellos recolectores de basura que tienen que tomar quizás utensilios en muchas ocasiones que pueden estar infectadas, la verdad es que ponen en riesgo sus vidas permanentemente. Evidentemente el personal de la salud uno le hace un especial agradecimiento porque lo además muy mal, han sido víctimas de acoso, de bullying, situaciones que son tan irracionales que verdaderamente uno no puede comprender cómo existen personas, seres humanos que se presten para esto, pero desgraciadamente así es la situación. Dicho lo anterior, respecto de las cuarentenas para Viña del Mar, Valparaíso y también la comuna de San Antonio, bueno, evidentemente son las comunas que más contagios tienen en nuestra región. Claramente acá hay que compatibilizar de mejor manera posible, porque yo creo que a nadie le gustaría tener una cuarentena obligatoria, Carlos, puesto que trae efectos colaterales negativos. La falta de probablemente alimento y de necesidades económicas para personas que trabajan el día a día, que si no trabajan no llevan el pan a su mesa. Esa es la verdad de las cosas. Pero se decretan estas cuarentenas porque es la última ratio, es el último recurso donde uno espera que se pueda revertir la situación, porque lo que está en riesgo es la salud, es la vida. No hay economía, no hay recursos, no hay plata que pueda recuperar la vida de un ser humano. Lo que sí, Carlos, bueno, en esta primera pasada me gustaría la segunda poder profundizar sobre la necesidad también desde mi punto de vista de avanzar con la cuarentena hacia la región interior de Valparaíso, que creo que ahí está al debe la autoridad todavía. Sí, Matías, no sé si alcanzó a escuchar, diputada, pero dijo algo muy cierto. Cada día nos levantamos y creo que el más alto rating lo tiene el informe diario del ministro de Salud y de los subsecretarios.
Y claramente no podemos sino que sorprendernos al punto de pensar que cualquiera de los que está cerca nuestro o son parte de los nuestros pudieran engrosar ya no solo el número de contagios positivos, sino que también de aquellos que mueren o fallecen, y que lamentamos muchísimo, y en particular tal vez no lo hemos hecho nunca, pero les enviamos todo nuestro cariño y afecto desde Quinta Visión Televisión, donde está nuestro canal en Viña del Mar, a todos aquellos que son familiares, amigos o cercanos y que han tenido que dejar ellos, ¿no es cierto?, esta tierra, y han partido precisamente bueno, por este azote del COVID-19. Estamos a junio, aún no hablamos del pic, aún no podemos ni siquiera pensar en meseta, estamos consternados con los datos, nos golpean, cada vez tenemos más. Hay un tema también un tanto complejo en este recuento de muertos que ha sido objeto de cuestionamiento crítica, Matías. Sí, bueno, en verdad hace un par de semanas atrás, en un programa que tuvimos contigo, tú me preguntaste si yo, qué opinaba del tema de los conteos de los fallecidos, a raíz de una publicación que en definitiva había hecho una periodista. No vamos a decir quién porque no es el tema. No, no importa, Alejandra Matus, sí, no hay ningún problema. Y yo te dije que a mí, yo en ese momento no tenía todos los antecedentes como para decirlo, pero a mí me parecería muy, muy complejo para el Estado chileno que se descubriera que había un error, entre comillas, o una intención de contar menos de lo que había. Bueno, al final resultó que era cierto, resultó que se estaban contando mal los fallecidos, y efectivamente eso provoca naturalmente una desconfianza pública que pasa la cuenta. Hay una encuesta de la Universidad de Chile en que se persiguió o se pesquisó los efectos que había tenido el decreto de nueva normalidad y los anuncios de nueva normalidad que hizo el gobierno en el mes de abril, principios de mayo, y esa encuesta del Instituto de Epidemiología de la Universidad de Chile dice que se dispararon los contagios, porque la gente volvió a salir a la calle, la gente que estaba haciendo esta cuarentena preventiva, en fin, volvió a salir a la calle confiando en que la información del gobierno era cierta. Entonces, estos errores, desde el punto de vista político, los van a pagar las víctimas. Y en definitiva, se van a hacer efectivas estas responsabilidades. Si objetivamente el Estado, ¿no es cierto?, responde civilmente, ¿no es verdad?, a título patrimonial, de los perjuicios que le puede provocar a la persona, ¿no es cierto?, en los errores que se han cometido en la pandemia. Yo no me canso de pedir, y lo pedí hace ya 2 meses, la renuncia del ministro de Salud por su incompetencia, incapacidad para manejar esta crisis. Yo creo que ya es un clamor general en el país que este señor no puede seguir a cargo de esto. Así que nuevas caras, nuevos manejos, nueva credibilidad, porque con lo que tenemos hoy día, lamentablemente, creo que no podemos seguir manejando este tema con las mismas personas. Camila, ¿sería oportuno hacer un cambio? Porque de hecho se hizo una especie de enroque, lo comentamos en el programa aquí en Cita Regional, pero ¿sería oportuno entre medio de una crisis de esta naturaleza hacer un cambio en salud? Evidentemente sería el peor momento de venir a cambiar el ministro de Salud. Con eso no vamos a solucionar el problema de fondo, que es enfrentar la pandemia y salvar la vida y la salud de los chilenos. Ese es el propósito, ¿ya? Más allá del nombre y de la cuestión de forma, acá tenemos que preocuparnos del fondo, Carlos. La verdad es que me parece absolutamente inoportuno, creo que es mezquino incluso señalar la renuncia del ministro de Salud. Yo lamento profundamente que incluso a estos llamados algunos RN, algunos militantes de Renovación Nacional se hayan sumado. Nosotros sacamos como Chile vamos a sacar una carta de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, Evópoli, la UDI y Renovación Nacional, en apoyo al ministro Jaime Mañalich. Evidentemente se han cometido errores, Carlos, y reconocerlos y ser humilde en reconocerlos y mejorarlos y enmendar el rumbo. Yo creo que está la grandeza de las personas. Pero pretender, insisto, con una cuestión de forma, cambiar un nombre, un estilo, porque les cae mal, porque no es simpático, porque no le gusta la corbata que usa o el delantal que usa, me parece que francamente es de una pequeñez política tremenda. Yo de verdad creo que la situación es crítica en nuestra región, Carlos, es muy crítica. Es cosa de ver lo que pasa en la provincia del Marga Marga, la provincia de Quillota, en Aconcagua, donde tenemos serias dificultades
porque tenemos bajos insumos, ya no quedan camas, la infraestructura está al tope de las posibilidades, de las capacidades, el personal del área de la salud sobreexigido total y absolutamente, y este tipo de cosas que son los problemas reales de los chilenos no se solucionan cambiando un ministro. Esto se soluciona tratando de encontrar insumos y de ver cómo enfrentamos de la mejor manera posible. Yo espero, Carlos, que más allá de las cuarentenas provinciales, comunales o regional, la gente entienda que no nos puede pasar lo mismo que pasa en Santiago. En Santiago llevan semanas en cuarentena y la cuarentena no ha servido de nada. Se siguen igual aumentando los casos día a día porque la gente no acata las instrucciones de la autoridad sanitaria. Y en esto tenemos que poner todos de nuestra parte y la responsabilidad primera es personal. A ver, debió haberse contactado o al menos anunciado ingresar a la sala de conversación en este programa remoto de cita regional, como es el que ha sido la tónica en el último tiempo y nos permite estar distanciados. Reitero, Luis Basáez, el médico jefe del área de salud de la Corporación Municipal de Quillota. Luis, que nos acompaña habitualmente. De Quilpué. ¿Qué dije de Viña? De Quillota dijiste, no. De Quillota, de Quilpué. Gracias. De Quilpué, efectivamente. Estamos a la espera, entendemos, y ahí sí, toda la razón, Matías, él está en la primerísima línea, de verdad, en la vanguardia y en la punta de lanza. Así es que tal vez cometí el error de haberlo anunciado, pero era porque nos había adelantado que, bueno, estaba comprometido lo primero y segundo que estaba anunciándonos que se conectaba en algún momento. Seguro ha tenido alguna complicación y de no poder finalmente tenerlo a pantalla compartida aquí y además con su respuesta lo vamos a excusar de todas maneras. Prefiero adelantarme desde ya para que lo tengan claro nuestros televidentes. Un par de minutos, porque además tenemos más tiempo entonces, si es que van a estar en definitiva los dos. Junio. A ver, estuvimos conversando, hicimos hicimos una entrevista a fondo con el presidente regional del Colegio Médico. Y él decía, la única manera que tiene sentido la cuarentena es testear, individualizar, y luego entonces aislar, y así entonces sumado a esta otra medida que es durísima y estricta. Pero de lo contrario, puede que no sea tan efectiva como se ha pensado al momento de decretarla. Matías. Sí, se le olvidó al presidente del Colegio Médico decir una palabra que es fundamental cuando se cuarentena a personas que están ubicadas en los sectores más vulnerables de la sociedad, que son la gran mayoría de los habitantes, digamos, de Viña o del Paraíso. Pagar se llama la palabra. Para cuarentenar hay que pagar, porque si el gobierno no entiende que en definitiva lo que está ocurriendo aquí es que la gente no acata las instrucciones de las cuarentenas y dan 20 millones de permisos en un mes en Santiago, 20 millones de permisos por cualquier cosa, es porque la gente tiene necesidad de comer. Si el gobierno no lo entiende, porque está muy lejano a esos sectores, porque no conoce sus necesidades, porque en definitiva se le derrumbó el castillo de naipes, porque no sabía que había tanta pobreza en este país, bueno, es un problema del gobierno. Y es el gobierno el que tiene que pagar por cuarentenar. Hay que hacer transferencias directas a las personas para que puedan mantenerse los meses o el mes que signifique una cuarentena. Si es cosa de mirar la televisión, usted en Santiago, la propia ministra de Transporte decía que ha decaído el transporte en Santiago alrededor de un 30%. En una cuarentena de verdad debe haber una ocupación no más allá del 20% del parque automotriz. 30 como mucho desplazamiento. Como mucho. Sí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa con el problema, Carlos? Aquí el problema es la autoridad. Cuando se pierde la confianza en las autoridades, como se ha perdido, la gente no acata las instrucciones. Ese es así de simple, es un fenómeno sociológico, histórico, ha pasado muchas veces en el mundo, la gente lo sabe. Cuando hay un vocero de la pandemia que la gente no le cree, porque ha cometido muchos errores, ¿no es verdad? Se ha vanagloriado, en fin, ha dado datos falsos, ha tratado de arreglar las cosas de una manera bastante infantil, tonta, cambia todos los días de forma de contar las víctimas, en fin, la gente sufre de ese problema.
La desconfianza. Y por eso que yo me atrevo a pedir la renuncia del ministro de Salud, porque la gente ya no tiene confianza en él. Ese es el problema. Gracias, Matías. Camila, sin duda nuestra sociedad ha dado cuenta, las chilenas y chilenos, y por eso llegamos a este tipo de medidas en que tenemos muy poco apego al cumplimiento de la normativa. Ahora, lo que se ha anunciado aquí, estuvimos también conversando en una de las entrevistas de la edición central de noticias de Quinta Visión con el gobernador provincial, y dijo, aquí no hay marcha blanca, aquí se va a fiscalizar, se va a detener y se va a sancionar. No. Claramente nuestro país tiene un serio problema, Carlos, de cumplimiento, ¿cierto?, de las conductas. Sin ir más lejos, es cosa de ver la cantidad de leyes que tenemos. O sea, vamos para las 30.000 leyes, porque hay que dictar ley por todo, porque desgraciadamente nos falta mucho como cultura, y esto hay que ser honesto, para no tener que, por la obligatoriedad de una normativa o por el temor a una sanción, ya sea pecuniaria o ya sea física, ¿cierto?, tener que cumplir con determinadas normas. O sea, imagina lo que ocurre en Nueva Zelanda, donde ya no tienen caso, donde lo lograron combatir, pero ¿qué tiene que ver precisamente, Carlos, con esto? Con la cultura, con el compromiso de los ciudadanos de entender que mi derecho termina donde parten los derechos de los terceros, donde yo no tengo el derecho de poner en riesgo la vida de otros, en fin, donde hay una cultura mucho más, digamos, desde el punto de vista humanitario, por decirlo de algún modo, más profunda. Dicho eso, yo creo que efectivamente, y dada la idiosincrasia de los chilenos, no queda otra que tener que hacer cumplir la ley con dureza, con firmeza. Se tiene que fiscalizar a aquellas personas que correspondan. Acá, Carlos, es fundamental salir cuando sea estrictamente necesario, el uso de la mascarilla. Tú mismo nos contabas en algunos programas anteriores de personas que en el transporte público, que tú usas permanentemente y a diario, hay personas que todavía te encuentras que no usan la mascarilla. Ahora, cada vez menos, debo ser honesto también, cada vez menos, ¿eh? Qué bueno que ojalá lleguemos a cero y que todo el mundo no solamente use su mascarilla, sino que además la use como corresponda, que entiendan que el distanciamiento social es fundamental, que el lavado de manos, en fin, que todas estas medidas que nosotros estamos repitiendo, que la autoridad está repitiendo permanentemente, que hay que hacerlo. Ya, evidentemente uno entiende que hay chilenos que necesitan del apoyo del Estado, y yo en eso comparto con Matías. Yo creo que efectivamente hay que hacer un aporte del Estado sustancial en lo económico para no solamente ir con el asistencialismo que es urgente y necesario, como las cajas de mercadería, en fin, sino que también para reactivar nuestras pymes, nuestras micropymes, a los independientes, a los que boletean, que todavía están esperando apoyo y ayuda, y que es urgente porque ya no tenemos tiempo. Me la dejó boteando, diputada, en realidad, porque vamos a hacer el primer alto, bueno, el único alto en realidad, es el primero, no hay más que ese, en cita regional, pero me la dejó boteando, porque lo que vamos a conversar dentro de poco es este polémico instructivo. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, dijo: aquí me coloco, si hay alguien a quien responsabilizar, soy yo. Habían algunos lineamientos de cómo hacer las tomas, enfoques, qué podía aparecer, no de espalda, de frente, cuando se estaba en la entrega de las cajas con mercadería. De ello, pero también de estos 34 días de Macarena Santelices a la cabeza del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Muy cuestionada de principio a fin, y dijo: doy un paso al lado, con el propósito de no afectar al gobierno del presidente Piñera. Hacemos un alto en la cita regional y retornamos muy pronto. Bien, ya estamos de regreso en esta cita regional, y tal como lo habíamos anunciado, pero tuvo el respeto para no interferir en nuestra conversación del primer bloque, se suma el doctor Luis Basáez, que lo envía a Quillota, Doc, porque dije, fue un error, está cerca pero nunca tanto. Dije jefe de la Corporación Municipal de Quillota, no, de Quilpué, sin duda. Pero bueno, fue un error involuntario, ya está con nosotros. Incluso Matías Mundaca le ha pedido que se sacara lo que le cubría la cabeza para reconocerlo si era o no era. Además, porque entiendo que para evitar ruido alguno se enclaustró literalmente. Así es, estoy encerradito aquí en un closet.
Oye, va a salir. Pero es parte del pabellón. No voy a hacer una broma yo, mejor me voy a abstener, no voy a decir nada. Creo que todos entendieron. Mejor que no, Carlos. No lo he hecho, Camila, no lo he hecho. A ver, quiero darle algunos... Estoy dentro del closet. Ya, pues, pero no siga con eso. Claro, ya, me va a obligar. doctor. Me va a obligar. Ya, a ver, démosle un parcito más de minuto a propósito que se viene integrando. No sin antes, ya que se suma Luis Basáez, por favor, nadie diga nada. Creo que en este grupo nadie me va a criticar por aquello. Sí ha pasado en otras citas regionales, ¿sabes? O al menos me han, no sé, me han etiquetado incluso de espinita. Tenemos que enviar un gran saludo a quien ya desea estar aquí con ustedes. Rodrigo Oliver Vara, director ejecutivo, conductor natural de este programa Cita Regional. Le enviamos un saludo. ¿Alguien me acompaña, no? ¿Matías? ¿Sí? Todo. Oye, hay que tener a Rodrigo Oliver en un programa. Por último, que nos venga a saludar, ya. Carlos. Perfecto. Le echa la invitación, que en otra próxima edición, por último, nos venga a dar un saludo, aunque no sea parte de la discusión, pero que aparezca. Perfecto. Él quiere también opinar, quiere comentar, y por lo mismo le enviamos un saludo. Sígase cuidando, Rodrigo, le queremos mucho, y a la distancia, entonces, nuestro saludo. Bien, doctor, ya pasamos por un par de temas, nos quedan dos. Bueno, obviamente, lo inevitable, el ingreso a cuarentena San Antonio, ahora último, a partir de este viernes, a las 22 horas. Este programa lo grabamos en viernes 12, por lo tanto, muchos nos van a ver cuando ya Valparaíso y Viña del Mar estén en cuarentena, y además junio como uno de los meses más duros. Le doy unos minutitos extras. Muy bien, pues. Mira, en realidad esto lo venía diciendo todo el mundo científico, los meses más duros iban a ser junio, probablemente parte de julio, y así se ha refrendado con las cifras. Hoy día más de 6.000 contagios nuevos, con un promedio alrededor de 200 personas fallecidas, más allá de que uno pueda discrepar o no con las cifras, pero esto es el piso desde donde uno puede conversar. 6.700, sobre 6.000 contagiados, un 5% de esas personas van a requerir UCI, vale decir, estamos hablando de 300 camas. Las camas UCI, como todos saben, no se ocupan un día y se ocupan al día siguiente, sino que son por lo menos un promedio de 10, 12 días, así que se va sumando diariamente el requerimiento de camas UCI. Y en ese contexto, la gran batalla que tenemos que dar hoy día es la batalla que tenemos que dar junto con la ciudadanía, porque lo que no puede seguir ocurriendo es que haya un aumento todavía mayor de los contagios, porque eso va a saturar definitivamente los servicios de salud y va a poner en riesgo la vida de las personas, y no queremos que en los hospitales empiecen a privilegiar, ¿cierto?, a quién se le entrega un ventilador y a quién no. Entonces, esta batalla se da, como dije, en la ciudadanía. Las cuarentenas, que nosotros usamos cuarentenas dinámicas, lo que tiene que hacer la gente, esté o no esté en cuarentena, si mire, lo que tiene que entender la gente es que si caemos en cuarentena es porque no nos hemos cuidado lo suficiente y el virus está diseminado más allá de lo que es sano. Entonces se nos obliga a este proceso de cuarentena que finalmente daña a las personas, daña la economía, daña un montón de efectos colaterales. Entonces lo fundamental es que las personas finalmente hagan lo que tienen que hacer, que ya se ha dicho largamente, y que sea responsable en el cuidado no solamente de sí mismo, sino que de la sociedad en general. Gracias Luis. A ver, hay dos temas propuestos, ojalá que los alcancemos a abordar. El primero es el polémico instructivo en donde la vocera de gobierno, Carla Rubilar, dice: si quieren buscar una responsable o un responsable, aquí está, soy yo. Y solo los 34 días en el cargo de la ex ministra y a esta altura, Macarena Santelices, como ministra de la Mujer y Equidad de Género. Camila Flores, partimos por el instructivo polémico. Bueno, efectivamente, y desde mi perspectiva, el famoso instructivo fue un error.
Fue un error porque claramente uno no puede pretender hacer propaganda, publicidad o beneficiarse políticamente de las necesidades de los chilenos. No se puede hacer publicidad porque se esté entregando una caja de mercadería, o, en fin, porque efectivamente se está cumpliendo con una obligación. La obligación del Estado de Chile es ir en apoyo de los ciudadanos que lo necesiten, ¿cierto? Y por lo tanto pretender sacar una ventaja política de aquello me parece realmente lamentable. Una cosa es anunciar, una cosa, ¿cierto?, es transparentar la información, manifestarle a la ciudadanía, a los centros de acopio, cómo se está haciendo este trabajo, pero una cosa muy distinta es pretender a esto también mostrar a las personas que se les está ayudando, porque claramente desde mi perspectiva vulnera también sus derechos, su, digamos, indemnidad como persona beneficiada de este apoyo. Y ahora, insisto, esto no tiene que ser mirado desde mi punto de vista con una mirada política, sino que muy social. Yo creo que efectivamente el instructivo fue un error, pero aquí claramente yo quiero destacar la grandeza de una mujer que desde mi punto de vista es una de las mejores ministras que tiene el gabinete, que es Carla Rubilar. Le puso el pecho a las balas, ¿eh? En buen chileno. Le puso, como siempre, ella siempre ha sido directa, franca, defiende sus convicciones a ultranza, es muy respetuosa de las diferencias y del diálogo, y aquí claramente, Carlos, yo honestamente ella se hace responsable como superior del ministerio, pero claramente ella no fue quien redactó y quien puso el punto y la coma en este instructivo. Pero claro, su grandeza, su profesionalismo la hace enfrentar una situación donde las personas, el equipo que trabaja con ella, ¿cierto?, probablemente comete este error. Y bueno, ella como jefa superior de este servicio lo que hace finalmente es asumir los costos políticos que esto trae. Y yo creo que también así lo tomaron muchos que estamos, digamos, en el servicio público y en la política, comprendiendo que es un error, pero se asume este error. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si se comete un error, porque estamos enfrentando una situación, Carlos, que ni siquiera los más expertos en salud saben precisamente cuál es el camino que va a prescindir de cualquier error. Acá todos estamos sujetos a cometer errores y lo importante es tener la humildad de reconocerlos y enmendar la situación. Matías, el alcalde Jadwe, incluso fue más allá, porque dijo, al interior de las cajas va una carta y firmada por el presidente, y él decía, no son los recursos, no es el dinero del presidente, estamos hablando de recursos de todas y todos los chilenos. Sí, bueno, a ver, mira, en el tema, bueno, es una torpeza como muchas de las que se han cometido en este gobierno. Yo no sé si hay una colección de torpes a cargo o los buscan a propósito, pero objetivamente lo que allí ocurrió, independientemente de la actitud muy, que es la que corresponde, una actitud decente de la ministra, que reconoce, no es verdad que ella es la responsable superior, aunque no haya tenido nada que ver en el tema. Bueno, cuando se cometían en el tiempo de la República Antigua en este país errores de esta naturaleza, errores y horrores de esta naturaleza, los responsables renunciaban. Pero aquí en este país se caen los pastillos de naipe, se hierra en las evaluaciones, se mete la pata en las estrategias, se produce un contagio pero altísimo, se produce una cantidad de muertos increíble, una imposibilidad del sistema de salud de atenderlos a todos, ¿no es verdad? Una elección, una especie de eutanasia pasiva, ¿no es verdad? Todo ello gracias al ministro de Salud. Y el caballero, claro, reconoce que efectivamente se sedujo por estadísticas que no correspondían, que lo perdone, pero si eso no puede ser, si él está a cargo de la vida de las personas que viven en este país. Y si lo hizo mal, y si se equivocó, ¿no es cierto?, todo el mundo sabe que tiene que renunciar. Esto de que no, ¿cómo va a renunciar? Porque ahora, en fin, no, tiene que renunciar, porque es tan importante que el gobierno le cambie la cara a la conducción de la pandemia, que de eso depende del éxito de la próxima estrategia. Porque si lo sigue liderando el doctor Mañalich, la gente no va a obedecer las instrucciones. Vamos a cuarentenar y no va a resultar los métodos de cuarentena. En Santiago se está demostrando que la cuarentena de esa naturaleza o de esa manera, las cuarentenas, ¿no es cierto?, que están pensadas, digamos, para no molestar a la gente, las cuarentenas están pensadas para molestar a la gente, para restringir libertades, para no dar permiso, pero para eso, como seguramente el doctor Basabe va a estar de acuerdo conmigo, hay que pagar.
hay que subsidiar a la gente que no puede vivir sin el ingreso diario, hay que pagar, hay que invertir. Gracias, Matías. Yo también estoy un tanto sorprendido porque ha aparecido más de un caso que frente a la internación por coronavirus han quedado con una gran deuda. Doc. Bueno, mira, aquí ya hemos hablado muchas veces de estos temas. Un tema central es el tema... Oiga, perdón, lo que acabamos de sorprender, eso me recordó una entrevista hace mucho tiempo. No es mi polola, no es mi polola. Oiga, eso oiga, doctor, eso no es un closet, es un baño. Cuéntela firme. Vamos, oiga, bueno, póngase serio, Matías, póngase serio. Oye, mire, sí, el tema es delicado. Vamos. Disculpe. Es que el punto es el siguiente. Camila la vio. Volvemos al tema. Sí. No se la vi. El punto es el siguiente. Ya habíamos dicho hace tiempo que habían errores comunicacionales en todo el contexto de la campaña y no solamente desde el lado del gobierno. Hemos visto varias autoridades, alcaldicias, exministros y otros más que vienen los matinales, cuando aquí lo que hay que hacer, más que hablar, es ejecutar las tareas que una pandemia conlleva. Si todos sabíamos aquí, ya lo habíamos hablado, de que se iban a perder puestos de trabajo, de que la gente iba a pasar hambre, de que la gran tarea de esta campaña no solo era lo sanitario, aumentar los ventiladores, las camas, etcétera, sino que era proteger a la ciudadanía. Yo creo que hoy día lo que hay que hacer es discutir claramente respecto de esta propuesta que está en la mesa, ¿cierto? Los 12.000 millones de dólares, que tiene una expansión, ¿cierto?, a varios meses hacia adelante, que ha sido propuesta por economistas transversalmente, y lo que hay que hacer es ahora llegar a un acuerdo para entregarle apoyo a todas las familias chilenas que lo están pasando mal. No podemos seguir discutiendo, la gente no necesita resolver este problema en un mes más. El tema es hoy, y hoy, si no logramos combatir adecuadamente a este virus, ¿cierto? Confinando a gran parte de la población, pero hay que ayudarlos a que se puedan hacer ese confinamiento, porque si no van a salir a la calle a buscar el sustento diario, y eso no se lo puede permitir el Estado. Gracias, doctor. Solo una pequeña aclaración, entre medio de... nos hace falta... Yo sé que el tema amerita seriedad, pero un poco a Camila decirle que, y el doctor puede con esto confirmarlo, nos cuesta, movemos muchos más músculos, ¿no es cierto?, para enojarnos que para sonreír. Y eso activa también ciertas hormonas que nos hacen ver la vida de una forma distinta. Yo comparto y coincido con la diputada que el tema es muy serio, pero nos está también haciendo mucha falta mirar la vida con un color distinto. Y eso nos baja las defensas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo valga la explicación y también para nuestras y nuestros televidentes, porque no queremos después que vayamos a ser nosotros objeto también de algún cuestionamiento crítica. ¿O no, Matías? Pero voy ahora con Matías, o no, con Camila precisamente. Los 34 días de la ex ministra a esta altura de la mujer y equidad de género. Bueno, Carlos, yo primero, antes de pasar al tema, no puedo no referirme a lo que señaló Matías, ¿cierto?, de que las autoridades que cometían errores tenían que, errores y horrores, como él lo catalogó, renunciar. O sea, si esto fuera así, Matías, tú te hubieses quedado en el antiguo gobierno de la presidenta Bachelet sin gobierno, porque tendría que haber renunciado la presidenta, apenas se destapó lo de su hijo con el caso Cabal. Bueno, su hijo renunció, pero le costó muchísimo tener que hacerlo porque no quería dejar el cargo. ¿Para qué hablar de la ex ministra Javiera Blanco, de Nicolás Eizaguirre? O sea, derechamente ustedes no hubiesen alcanzado a gobernar nada. Dicho eso, Carlos, bueno, lo del Ministerio de la Mujer es muy lamentable. Es muy lamentable este intervalo de mujeres que han pasado por este cargo, puesto que desgraciadamente acá las únicas personas que se ven, ¿cierto?, afectadas con este tipo de situaciones son las mujeres chilenas. Claramente, desde el inicio, como tú decías anteriormente, de la llegada de la ex ministra Santelice, fue bastante bullado. Ella tuvo una oposición de estos grupos más extremos de feministas desde el primer momento, netamente por su pasado familiar, por pensar de un determinado modo que es lamentable. Yo creo que la causa, digamos, de la equidad de las mujeres, de tener el mismo salario que los hombres, las mismas condiciones para competir en política, de tener el mismo acceso a llegar a la actividad privada,
tiene que ser una causa de todas las mujeres y de todos los hombres. Yo creo que tiene que ser una causa de la sociedad, donde todos luchemos para efectivamente ir emparejando la cancha y preocuparnos de los problemas que hoy día afectan a las mujeres, que son muy graves. Los aumentos de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, el aumento de casos de denuncia. Yo la verdad es que lamento la situación, entiendo que el presidente de la República le pidió la renuncia a la exministra, porque claro, también ella, desde mi punto de vista, cometió varios errores no forzados, y que, por cierto, agudizaron esta situación. Y dicho eso, creo sí, Carlos, que Mónica Salaquet, que es la nueva ministra, lo va a hacer muy bien, es una mujer que tiene experiencia, fue parlamentaria, así que el mejor de los éxitos para la ministra Salaquet. Muy bien. Matías Mundaca. ¿Otro error? Bueno, mira, yo ¿Otro no quiero error? dejar pasar tampoco la comparación que ha hecho Camila respecto al gobierno de la Michelle Bachelet. Bueno, indudablemente que... Hola, doctor. Mire... de Charlie. Me faltó un papelito, Luis, en la puerta, no molestar. Para la próxima. Pero es el mejor lugar, ¿eh? Pone ahí afuera un papel, doctor, que diga on the air, en el aire, ¿no? Claro, exacto. Una lucecita afuera. Vamos, Matías. Bueno, mira, yo voy a asumir la defensa del gobierno de Bachelet, aunque no fui parte de ese gobierno, pero voté por ella y milito en un partido que la apoyó. Pero en verdad no hay comparable, digamos, la situación de este gobierno con el gobierno de la señora Bachelet, que tuvo un problema con una torpeza de un hijo. Pero aquí se han perdido trabajos, se han perdido una serie de cosas producto del estallido social que no supo ser manejado por el gobierno, y luego se han producido muertos por la falta de manejo de la pandemia. Así pero que lo habría no hecho hay mejor. posible. Perdón, Matías, no puedo abstraerme de esto. No, lo que pasa, Carlos, que el 27F se le olvidó a Matías lo del 27F, parece. Sí, perdón, Matías. La idea de ella. Pero indudablemente uno no puede andar controlando los terremotos, pues, Camila. No, pero sí evitar las muertes. Un gobierno, digamos, tiene que controlar el orden público y este gobierno no lo hizo. Después tuvo que controlar una pandemia y tampoco lo hizo. Si seamos claros, si ya tenemos clara la situación, ya estamos resignados a sufrir el gobierno que tenemos. Entonces, respecto a la Macarena Santelice, yo solamente un voto de saludo. Yo la conozco personalmente, sé que es una mujer inteligente, y como la conozco y sé que es inteligente, no voy a hacer ningún comentario sobre el problema que tuvo en el Ministerio de la Mujer. Perfecto. Muy bien. Doctor. Bueno, mira, reconociendo lo que digan tanto Camila como Matías, lo que ha generado el que muchos quieran una nueva constitución, los errores de los gobiernos tanto de derecha como de izquierda. Entonces lo que la gente quiere hoy día son caras nuevas. Yo sé que Camila es nueva en este tema, así que no la voy a inmiscuir tanto en esto. Pero el resultado de la política son los errores de la propia política. Mira, Macarena Santelice, más allá de que sea simpática, buena alcaldesa, buena moza, el punto es que todos sabemos que ella renunció a la alcaldía de Olmué para ser candidata a gobernadora regional. Como esas elecciones se postergaron, entonces apareció este cargo, que a todas luces es un cargo cuoteado, que la derecha también había alegado respecto de los cuoteos en los gobiernos de izquierda. Aquí hay cuotas de los partidos, digámoslo claramente. Y entonces aquí el punto es que no hay una correlación entre el discurso, ¿cierto?, y la acción. Entonces, si yo estoy preocupado efectivamente tengo que colocar una persona que dé garantías de aquello. Es el mismo problema que refiere Matías respecto del ministro, o sea, del ministro de Salud me refiero. Para dirigir una pandemia y lograr la cohesión, esa persona que lidera tiene que tener credibilidad en todos los sectores. Entonces, mira, lo que ocurre con la política, lo vuelvo a insistir, es el error de la propia política que hasta ahora hemos tenido y que nos ha llevado a esta situación en que se busca una nueva constitución, más allá de lo que uno pueda discutir al respecto. Pero aquí lo que tenemos que mejorar es la política, el arte de gobernar. No ya olvidarnos de los temas personales, los egocentrismos. Para gobernar el país, a la gente, y ahí van a fluir las ideas para realmente... Ok, nos quedan muy pocos minutos.
4 en realidad, voy a aprovechar uno yo para sumar un concepto que creo necesario, Luis, lo anoté, simpática, buena moza, buena alcaldesa. Voy a sumar inteligente también, porque creo que Así es. faltó aquello para tener una muy visión capaz. integral de Macarena. Por eso dije buena alcaldesa. Y que las capacidades intelectuales, Carlos, son lo más importante. Perdón, tengo que agregar, a propósito de Quilpué, que hay una iniciativa, 5 panes y 2 peces, una iniciativa que pueden buscar para poder aportar en mercadería a más de 70 familias que no lo están pasando bien. Por favor, ya lo saben entonces, busquen esta información de manera que puedan contribuir. Pueden apadrinar una familia o pueden de igual manera contribuir con elementos, con insumos que les permitan sobrevivir en tiempos de pandemia y en situaciones muy complejas que están viviendo muchas personas, muchas familias en la región y en el país. Último minuto entonces, Camila Flores. Bueno, decir que con una nueva constitución no van a cambiar los políticos. Ya, desgraciadamente, esto es mucho más profundo, es una cuestión personal, individual, y los problemas, digamos, para solucionar los que vivimos hoy día, insisto, no se van a solucionar haciendo una nueva constitución. Luis, yo sé que quizás tú lo haces de la mejor de las intenciones, pero hay que ser honesto, ya, porque esto pasa por las personas. Que hace la política precisamente. Dicho eso, bueno, yo la verdad es que, Carlos, creo que la situación en nuestra región es muy compleja. Yo espero que las personas de verdad, más allá de que se avance de aquí quizás a la próxima semana, que haya otra cita regional, que probablemente quizás tengamos cuarentena el resto de la región, es fundamental que las personas de verdad acaten esta situación. Ojalá no tuviéramos que llegar a una cuarentena total, pero esto ocurre precisamente por la falta de compromiso de muchas personas que desgraciadamente no acatan y otras porque no pueden, efectivamente. Muy bien. Matías. Sí, bueno, yo como siempre voy a hacer un llamado a la tranquilidad, a la calma, a que la gente no tenga miedo, a que se puede salir de esta situación, pero para eso necesitamos cohesión. Y cuando un país necesita cohesión, necesita líderes. Y eso es lo que nos está faltando, liderazgo. Por lo tanto, si no hay un liderazgo, hay que tratar de aferrarse a las creencias que uno tiene, a la fe, a la valentía, a la posibilidad de ser optimista, de reírse un poco, ¿no es verdad?, y de cuidar a los nuestros. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la salud pública. Tratemos a los demás como si fueran nuestros amigos, nuestros familiares, y cuidémonos, por favor, y aunque no le creamos a la autoridad, igual cumplamos las instrucciones que ella da. Último minuto entonces ya para el doctor Luis Basáez. Mira, de los que estamos acá, Camila es la que tiene más oportunidades de participar en este acuerdo que estamos hablando, así que yo le pediría a ella, representando a todas las autoridades, de que lleguen prontamente a un acuerdo, que estos 12.000 millones de dólares efectivamente, primero las personas, segundo las pymes, tercero las grandes empresas, para poder recuperar la capacidad económica y recuperar los puestos de trabajo post pandemia. Que hagamos el esfuerzo pensando en Chile, pensando en las personas, y ese esfuerzo lo hagamos ahora y no en un mes más, para bien de todos los chilenos que lo están pasando mal. Un saludo a todos esos chilenos. Con todo el corazón estamos trabajando, estamos ahí junto a ustedes y bueno, nos falta la parte del gobierno para hacer más redondo esto. Muy bien, gracias Luis. Luis Basáez, médico jefe del área de salud de la Corporación Municipal de Quilpué. Matías Mundaca, abogado, la diputada Camila Flores, Oporto, no se me olvida. Y muy bien. Yo sé que ustedes echan de menos el cafecito, la bebida, aquí el líquido, pero bueno, ya tendremos tiempo de seguir compartiendo y vernos las caras. Esperamos, ahí el doc tiene una bebida al lado. Esperamos más temprano que tarde. Cuídense todas y todos nuestros televidentes, en particular quienes habitan y trabajan o quienes tienen que quedarse en sus casas en Valparaíso, Villa del Mar y San Antonio, quienes están en cuarentena regional y cuarentena obligatoria. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y por cierto también a nuestros televidentes. Hagamos así para despedirnos, ¿les parece? Chao, hasta la próxima cita. Chao Camila, chao Carlos. Chao, chao. Chao, Matías. Chao, que estén bien. Muy bien.